Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, verdadero gusto tenerle hoy a dos invitados de lujo. Quiero empezar presentándote, Bernardo. Bernardo Toro es un colombiano, y más allá de decir que sos filósofo, físico, te quiero presentar como un pensador latinoamericano que le quiere mucho a Paraguay, has venido mucho a Paraguay. Así que bienvenido al Paraguay, gracias por acompañarnos de vuelta acá en Plaza Pública. Gracias por invitarme, siempre es bueno estar aquí en Paraguay. Gracias. Alberto Acosta, presidente de Dende. Muchas gracias por acompañarnos también de vuelta, Alberto. Bueno, gracias, Jan. Placer estar con Bernardo. Realmente creo que va a ser una hora de muy rica conversación para todos, para nosotros y para los televidentes también, ¿verdad? Totalmente, porque queremos hablar, Bernardo y Alberto, sobre un tema. Le pusimos el título a esto de la democracia amenazada. Y esto tiene que ver con un montón de literatura que empieza a aparecer sobre el tema de que hay una suerte de ya mayor descreimiento hacia la democracia. Uno ve de repente los informes del Latinobarómetro y viene como que cayendo la valoración hacia la democracia y aumentando esta respuesta de que el ciudadano latinoamericano estaría dispuesto a aceptar regímenes más autoritarios y pérdida de ciertas libertades si finalmente se pueden arreglar algunas cosas. Si uno mira también los informes del Freedom House, que es más a nivel global, o el DBET, que es de la Universidad de Gotemburgo, sobre la misma cuestión, te dicen lo mismo. 15 años consecutivos en donde el mundo empieza a tener regímenes donde se pierden libertades y empiezan a tomar más protagonismo las autocracias, digamos. Y todo parece que subyace en el tema de que la gente está como que no cumplió su promesa a la democracia. De que las cosas estén mejor, de que me vaya mejor en la vida y ese tipo de cosas. ¿Cómo ves ese tema vos, Bernardo? Bueno, primero, gracias. Yo no creo que la democracia esté amenazada. A ver, los griegos inventaron la democracia con un solo propósito: cómo evitar las dictaduras, cómo lograr que no haya tiranos. Porque venían de una historia muy larga. Y la pregunta básica de la democracia es cómo tenemos que vivir para que la tiranía no sea posible. ¿Sí? Entonces, América Latina, digamos desde los años finales de los 70 para acá, entendió mucho el problema de las dictaduras y las tiranías. Y primero comenzó acomodándose, tratando de formular nuevas formas constitucionales. Se hizo una revolución constitucional. Todas nuestras constituciones en este momento que han sido cambiadas están montadas sobre Estado social de derecho. Ahora sí. Constituciones que durante 200 años estaban construidas sobre el concepto napoleónico del Estado, donde el ciudadano está al servicio del Estado. En las constituciones de Estado social de derecho se invierte la película. Es el Estado y la sociedad la que está al servicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ser ciudadano significa poder vivir dignamente, no estar sometido a poder vivir dignamente. Entonces, si cogemos Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, etcétera, Bolivia, todas las reformas constitucionales, es salir de un concepto de Estado napoleónico a un concepto de Estado social de derecho. Y eso ha sido un avance en estos últimos 30 años enorme de América Latina. Entonces, esa comprensión sobre todo de los jóvenes, de que lo que lo hace a uno ciudadano no es la cédula, sino poder ejercer derechos, es algo que se está desarrollando y creciendo en América continuamente. Y por eso hay protestas y por eso hay paros, porque no es el paro, sino cómo hago posible mis derechos. Es un punto.
El otro punto es que la gente, las personas, los ciudadanos de América Latina, en cada uno de los países con criterios diferentes, han descubierto que los partidos tradicionales de modelo liberal, digamos, no están ofreciendo ningún discurso nuevo. Entonces lo que hay es una proliferación de nuevas arquitecturas políticas, básicamente lideradas por mujeres, ¿sí? Básicamente por mujeres y por jóvenes, jóvenes universitarios, jóvenes de diferentes etnias o culturas. Y esas nuevas formas de arquitecturas políticas no se parecen mucho al modelo clásico liberal de las formas políticas que conocimos de un partido u otro partido. ¿No? Estas son formas nuevas, donde los contenidos son nuevos. Basta con uno. O sea, la lucha, las organizaciones políticas nuevas, por ejemplo, son todas, fortalecen el papel de la mujer, enfrentan el machismo de una manera durísima, ¿sí? Ponen los derechos humanos por encima de todo, y para muchos eso es crisis. ¿Por qué es crisis? Porque América Latina tiene una larga historia donde los sectores populares solo han tenido deberes, no derechos. Los últimos 30 años es una gran lucha de la sociedad por decir yo también tengo derechos. Porque ahora la democracia no es un problema de votos o no votos, es una mecánica. Decir que la democracia es elección, en la cárcel también se vota, en China se vota, ¿sí? El voto es un mecanismo. Lo que hace la democracia es cómo soy actor social, cómo tengo que actuar, organizarme para que mis derechos se cumplan, lo que está en el contrato social se cumpla, y eso muchas veces lo llama que está en crisis. No, lo que pasa es que hay una transformación nueva, grande, que está centrada en los derechos, no en el poder del Estado. Ahora bien, esas nuevas arquitecturas que mencionás, digamos, no están viniendo de los partidos políticos tradicionales. No están viniendo de los partidos. ¿Y eso qué tipo de impacto está generando eso? ¿No es como mucho más anárquico, que hay diferentes arquitecturas, o esto es algo que debe ser así? No, porque casi todos tienen objetivos muy precisos del orden de los derechos. Las mujeres están luchando por su significado político, por enfrentar el machismo, por poder tomar decisiones independientemente de los hombres. Los jóvenes están luchando por abrir espacios de participación, por que la sociedad acepte que son ciudadanos reales, por espacios educativos diferentes, nuevos. Las etnias están luchando por su memoria, por su ancestro, etc. Y eso es nuevo en América Latina. Y otros que quieren que la democracia sea toda bonita, donde el Estado dice qué hay que hacer y la gente obedece, cree que está amenazada la democracia. Yo creo que no ha estado más viva que ahora. Voy a ponerle 3 ejemplos. Tanto en Chile, como en Perú, como en Colombia, es cambio de sistema radical. Todos los 3 partidos tradicionales entregaron el poder, inmediatamente perdieron las elecciones. Y una de las características fundamentales de una democracia es que cumple las reglas. Y la regla más difícil de la democracia es la transición del poder. Y en los 3 países se ha hecho rápidamente y sin ningún problema. Alberto, este tema de la transición del poder, que efectivamente es una regla de la democracia, por otro lado, autores como este libro famoso que está corriendo mucho, digamos, de cómo mueren las democracias, te plantea precisamente de que determinados autores llegan al poder cumpliendo las reglas de la democracia, pero ya desde el poder empiezan a generar una serie de acciones que empiezan a minar ciertas cuestiones como ciertas libertades, que son también reglas de la democracia. Pero acá Bernardo dice, bueno, esto es un proceso normal, tenemos de los 90 recién el Estado Social de Derecho, tenemos que aprender a ejercer nuestros derechos todavía. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, yo creo que la palabra democracia engloba muchas cosas, ¿verdad? Creo que el primer paso que deberíamos hacer es comenzar a conceptualizar y ver los diferentes conceptos que hay, ¿verdad? No te olvides que cuando fue el periodo de la Guerra Fría, las repúblicas comunistas se declaraban democráticas también, ¿verdad? Alemania Oriental era Alemania democrática, o sea que la palabra democracia engloba todo prácticamente, ¿verdad? Entonces, lo que sí yo, si tuviera que hacer una distinción, es la siguiente, ¿verdad? Y me voy a ir hasta el comienzo del siglo XX nomás, para no ir tan atrás, ¿verdad? En el primer periodo, hasta la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que hubo era realmente un periodo de disputas sobre modelos. Habían como 3 modelos diferentes, ideológicamente diferentes,
conceptualmente diferente. Vos tenías el fascismo en Italia, en Alemania, ¿verdad? Básicamente. Tenía el comunismo ya en la Unión Soviética. Y tenía la democracia liberal. Ahí viene la primera, la democracia liberal en Estados Unidos, en Inglaterra. Esa disputa entre los tres modelos terminó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Una Segunda Guerra Mundial donde murieron más de 80 millones de personas con tres visiones diferentes. La visión democracia liberal versus el comunismo versus el fascismo, ¿verdad? Ahí se unió el comunismo con el liberalismo, diríamos, para derrotar al fascismo. Terminado eso, quedan dos visiones, quedan los dos modelos. El comunismo, y que también se puede declarar democrático en algunos aspectos, y el capitalismo, liberalismo, con la democracia liberal, diríamos, ¿verdad? Ese modelo, esos dos modelos disputaron el poder. Gran parte del siglo XX fue el periodo de disputa entre dos ideologías, ¿verdad? Y aquí quiero tomar un tema que, sobre todo Bernardo, que es un pensador, me parece importante. Detrás de todos estos movimientos siempre hubo la presencia de intelectuales, que son los que le dieron contenido a todas esas cosas que uno parece así bastante confusa, ¿verdad? Bueno, de hecho, Marx y Engels son los que dieron contenido a toda la visión comunista, ¿verdad? Todo el comunismo que vino estuvo basado en las ideas de Marx y de Engels, ¿verdad? Eso terminó en el 89 con la caída del comunismo, ¿verdad? Se desplomó ese modelo. Y lo que yo veo es que la izquierda, básicamente, y ahí podemos entrar a ver si eso es izquierda, si eso qué es, ¿verdad? Pero básicamente vemos que la izquierda, que hasta ese momento, porque todas las ideas de Marx, las ideas de Engels, eran de la lucha de clases. Era el proletario con el capitalista, ¿verdad? Ese enfrentamiento era el que daba la dinámica social, diríamos, ¿verdad? Cuando cae el sistema comunista, la izquierda se reformula y comienza a tomar ya no la lucha de clases, no, es el único tema, el tema del obrero versus el empresario, el capitalista. Y empiezan a aparecer un montón de otras reivindicaciones que estaban ocultas, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Que son todos estos temas de las minorías. Minoría o la gente excluida, en todo caso, ¿verdad? La mujer excluida, las minorías étnicas excluidas, los que tenían orientaciones sexuales diferentes excluidas, o sea, todos esos sectores excluidos, digamos, empiezan a reivindicar, ya no es la dinámica económica, ya no es el discurso económico de Marx, porque el discurso de Marx era economicista, ¿verdad? Era hablar de la lucha, había una superestructura, estaba la burguesía, el capitalismo, ¿verdad? Y contra eso el obrero quería, era un discurso básicamente economicista. Y pasa a partir de ahí a un discurso más de derecho, de identidad, ¿verdad? Como solemos hablar, donde realmente yo soy la minoría tal. Y a mí me fue muy útil, y creo que estuvimos hablando ya varias veces, útil para entender lo que está pasando también. Leerle un poco y verle a Ernesto Laclau. Laclau es un argentino, un pensador argentino, que es un poco el ideólogo del kirchnerismo, de muchas de las cosas de este movimiento, todo esto. Y él lo que propone es, y ahí ya es un tema de poder, Bernardo, no es un tema nomás que salió así en forma espontánea todos estos movimientos, ¿verdad? Lo que dicen ellos es de que lo que hay hoy es una serie de reclamos muy diversos. Acá reclama por un problema de falta de seguridad, el otro reclama por un problema de aumento salarial, el otro reclama por un tema educativo. Hay un montón de demandas que son demandas específicas, pero si la lógica que hay detrás de lo que hoy está pasando es una lógica de un enfrentamiento amigo-enemigo, donde cuando se usa la palabra populista, y eso lo dice Laclau muy bien, el populismo no, puede ser de derecha o de izquierda. El populismo es una forma de concebir la política. Y el populismo es una forma de concebir la política donde yo divido el bando en dos bandos, los amigos y los enemigos. Y yo me ubico del lado del sector, diríamos, que está en la base de la pirámide contra los que están arriba de la pirámide. Esa gente de la base de la pirámide tiene reivindicaciones que son diversas, pero requiere alguien que aglutine eso en una reivindicación más general, y eso requiere un discurso. ¿Cuál sería la reivindicación más general? Y es la lucha contra el poder, ¿verdad? Básicamente. Todas tienen el mismo el obrero que reclama contra la clase dominante, la mujer excluida contra ese modelo.
en lo religioso contra el esquema dominante. O sea, esa es la lógica general, ¿verdad? Y ese discurso tiene que, muchas veces es encarnado por una persona, ¿verdad? Que es el líder, normalmente, ¿verdad? Y ahí, entonces, lo que te quiero transmitir nomás es que todo esto que está pasando en América Latina, hay eso que mencionaba Bernardo, pero también creo que hay ideólogos y hay acción política que articularon esas cosas y que hacen que ocurra lo que está ocurriendo. Interesante esto, esta escritora americana Anne Applebaum, que escribió ahora el libro El ocaso de la democracia, ella menciona que detrás de lo que ella considera una suerte de avance de las autocracias, hay intelectuales que de alguna manera justifican determinados funcionamientos, digamos, porque eso en teoría puede mejorar el funcionamiento general del sistema, ¿verdad? Y Moisés Naim, ahora en su último libro también, habla mucho de estas 3 P, le dice él, que es un poco lo que vos decías. No sé cómo vos ves esto en Latinoamérica, Bernardo, el populismo, pero desde esta perspectiva de los buenos contra los malos, los excluidos contra los incluidos, que te lleva a una polarización. El tema es polarizar, digamos. Yo no te veo como alguien que piensa distinto, sino te veo como alguien, como un enemigo, básicamente. No te reconozco como legítimo. Dentro de este sistema vos sos el enemigo. Y en el marco de la tercera P de la posverdad, donde yo aprovecho esta hiperconectividad para generar, digamos, todo el tema de noticias falsas, aumentar de vuelta la polarización. ¿Vos ves que eso está ocurriendo efectivamente? Sí. La posverdad nomás creo que a mí de repente me parece que la posverdad es la mentira, ¿verdad? Vamos a decir, esa es la fake news. Que hoy no tiene ya muchos costos mentir, ¿verdad? Uno ve que los políticos mienten abiertamente y no tienen costos, pareciera no tienen costos electorales, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí estoy siguiendo al filósofo coreano Byung-Chul Han. Él dice que realmente no es la mentira, porque el que miente acepta la existencia de la verdad. Si no, no podría ser mentiroso. ¿Sí? Lo que hacen las redes es un poco diluir discursos, pero mentir no, porque no se está negando ninguna verdad. Se está tratando de crear situaciones emocionales o lo que sea. Entonces, pero eso es un juego distinto a al problema de la democracia. Afecta a la vida cotidiana, pero el concepto vuelvo al punto. La democracia es un invento incierto. ¿Sí? O sea, porque la pregunta de los griegos otra vez es ¿cómo evitar la tiranía? Cada sociedad le toca inventarse la forma de evitar la tiranía, porque no hay un modelo de democracia ideal. Por eso hablar de la crisis democrática es muy difícil, porque no hay un modelo ideal de democracia que podamos copiar o imitar. Usted no puede hablar de la crisis del amor, porque no hay un modelo de amor. No puede hablar de la crisis de pareja en sentido riguroso, porque cada pareja es un cuento distinto. Entonces, lo mismo pasa con los pueblos en este momento. A medida que la gente entiende que puede generar el orden que quiere vivir, se van a generar múltiples órdenes nuevos donde todos tienen una característica común. Uno, evitar la tiranía, ¿sí? Y otro, que es nuevo también, que es muy nuevo, que es cómo puedo vivir dignamente. Llámese dignamente, o llámese vida buena, o llámese Ubuntu, no importa, ¿sí? Porque lo que la gente quiere es vivir bien. O sea, la gente ya no cree en las grandes promesas políticas. Los jóvenes no creen en eso. Los jóvenes lo que quieren es discursos que le den sentido a la vida, ¿sí? ¿Qué razón tiene estudiar? ¿Qué razón tiene tener hijos o no tener hijos? ¿Sí? Entonces, confundir problemas sociológicos con el hecho de que la democracia está en crisis no me parece adecuado. Yo creo que nunca la democracia ha estado más viva en América Latina que en estos últimos años. Te cambia un poco entonces. ¿Y no está en crisis entonces la promesa de valor que tenía determinado, esto que llamamos democracia, en relación a lo que la gente percibe que está recibiendo? Y tomo lo que decís, el hecho, quiero vivir mejor, quiero vivir más dignamente. ¿No está sintiendo la gente en Latinoamérica que eso no está ocurriendo? No, yo creo que la gente está entendiendo que no estaba viviendo bien y está creando condiciones para ver qué hay que hacer para vivir mejor. Lo que pasa es que la comunicación, sobre todo de la lucha política, y sí, los discursos políticos, a raíz de los medios de comunicación han logrado que la gente aprenda más de qué es la vida buena, que aprenda más a qué tiene derecho. Yo, ¿por qué no puedo educarme bien? Yo, ¿por qué no puedo comer bien? Yo, ¿por qué no puedo tener salud? Y esas preguntas es
comienza la gente a organizarse a ver cómo conseguir eso, ya sea sus políticos o por su propia organización. Porque una de las características de la democracia es la capacidad de volverme actor social. Y yo solamente me puedo volver actor social si me organizo. Entonces aparecen múltiples formas de organización para convertirme en actor social. Llámense la Minga indígena en Colombia, llámense las organizaciones negras en Brasil o las organizaciones del sur indígenas, etcétera, ¿sí? Buscando nuevas formas de yo ser digno, que no están en los manuales clásicos de los tratados de democracia liberal, ¿no? Pero a ver, pero el acuerdo básico de esto que llamamos democracia... ¿Cómo vivir dignamente? Ok, y para vivir dignamente, Pero acordamos... Pero es que ahora hay un problema adicional, que no basta eso. La otra pregunta que sobre todo los jóvenes la tienen clara es cómo vamos a cuidar del planeta. O sea, ya la democracia no es... Las dos preguntas de la democracia en este momento son ¿cómo vamos a vivir dignamente y cómo cuidamos la casa común? Quiero empezar con la primera pregunta. ¿Definimos nosotros como ciudadanos organizarnos de alguna manera para resolver los problemas que nos permitan vivir dignamente? Y a eso le llamamos instituciones. Sí. Bueno, hay una percepción, Ordenamiento. pero hay una percepción de que no están funcionando esas instituciones, que nosotros las creamos para que nos ayuden. Creamos porque esas fueron creadas, muchas de estas instituciones liberales fueron creadas sin una lectura de los derechos humanos y sin una lectura de los riesgos del planeta. El caso de las mujeres, no poder votar, no poder decidir su vida, no poder abortar. Esos son modelos que las mujeres hoy no van a aguantar. ¿Sí? Entonces están buscando nuevas formas de que eso sea posible. Los indígenas, nosotros somos naciones, nosotros somos pueblos, ¿cómo vamos a jugar? Porque no vamos a ser ni occidentales ni orientales. Somos indígenas, somos africanos. Entonces la gente comienza a luchar en nuevas formas para defender su proyecto de vida, su dignidad y para todo la pregunta, ¿cómo vamos a enfrentar la crisis del planeta? Y eso tampoco está... La única constitución que tiene dentro de sí misma el problema de la crisis del planeta es la constitución ecuatoriana, del resto ninguna. Sobre el tema, a mí me gustaría darle una vuelta un poco al tema de la democracia amenazada, ¿verdad? En el sentido de que... hay que hablar del poder, no se puede dejar de hablar del poder, ¿verdad? No se puede. Evidentemente hay un modelo de democracia, una democracia liberal, muchos le dicen la democracia burguesa, que está basada en la separación de los poderes, en el equilibrio de poder, en fin, todo lo que sabemos. Pero mira, también China se llama democrática y quiere ser la democracia más grande del mundo. También, China, bueno, ahí tenés el ejemplo. Pero volviendo al tema de la democracia liberal, que es la democracia por la cual el mundo fue a una guerra mundial, fue la democracia por la cual el mundo tuvo la Guerra Fría, todos los años de Guerra Fría, y que después de terminada la Guerra Fría, y ahí eso te quiero decir y a ver, quiero tu opinión al respecto, ¿verdad? Parecía que triunfó esa democracia liberal. En el momento que cae la cortina del muro de Berlín, ese modelo democrático encarnado por Estados Unidos es el modelo triunfante. Si bien no lo dijo así, es el fin de la historia, este es el modelo. Ya no hay otro modelo, este es el modelo. Los organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, en ese periodo del consenso de Washington dejó de financiar infraestructura, que requieren mucho estos países que tienen mucho déficit en infraestructura, y comenzó a financiar reformas estructurales, le llamaban así, pero en el fondo era crear esas instituciones de la democracia liberal, que funcione el Congreso, el Poder Judicial, el Banco Central. Entonces, nos impusieron casi ese modelo, nos impusieron luego, no es que casi, nos impusieron. Eso lo dice Huntington en su libro La Tercera Ola. O sea, Estados Unidos adoptó una especie de política soviética democrática. ¿Por qué soviética democrática? Porque imponía un modelo a los países de su órbita, como hacía la Unión Soviética. La Unión Soviética le imponía a los países de la órbita el comunismo. Y el país que no era comunista o quería salirse del modelo era intervenido. Bueno, Estados Unidos de alguna forma a partir del 80, 90, la política exterior americana impone ese modelo de democracia liberal. Lo dice Huntington. Pero para que eso pueda funcionar se requieren dos cosas, dice, el que haya cierto bienestar económico y que haya cierto nivel de educación. Entonces ahí se plantea un problema.
de que nos imponen un modelo que por fuera, que no tenemos muchas veces las condiciones por dentro para sostenerlo, ¿verdad? Y vamos a la anarquía, todo lo que pasa a partir de ahí. Entonces, yo creo que cuando adoptamos el modelo democrático en América Latina, y el más famoso fue el discurso de Alfonsín, que decía que con la democracia se cura, se come, o sea, había una promesa de que la democracia nos iba a traer mejor nivel de vida. La democracia liberal, la que nos impusieron, ¿verdad? Y eso parece la que está en crisis. En todo caso, tal vez el título de este panel debería ser la democracia liberal amenazada, ¿verdad? Tal vez ese podría ser. Ahora, ¿qué tipo de democracia va a venir a partir de aquí? Esa es la pregunta importante. A ver, yo digo lo siguiente, mire. Estas discusiones de derecha, izquierda, liberales o no liberales, todas van a terminar rápido. Por una razón muy sencilla. Los seres humanos tenemos que renunciar a pensar en términos de naciones, a pensar en términos de partidos. El cambio climático nos obliga a pensar en términos de especie. ¿Sí? Porque o sea, no es un problema no es un pronóstico técnico, simplemente es un hecho. No podemos enfrentar la crisis climática, el problema del agua, el problema del hambre, el problema de la seguridad alimentaria hablando por naciones y por países. ¿Sí? Tenemos que hablar como especie humana. Por ejemplo, las discusiones, o aprendemos a hacer economía circular o no somos viables. Sí, por eso la economía A, B o C, eso no tiene futuro en menos de 10 años. Porque todos tenemos que hacer economía circular y regenerativa o el planeta no es viable. ¿Sí? Segundo, o todos aprendemos a manejar los bienes comunes de común acuerdo o nos vamos a matar entre todos. ¿Sí? El agua es finita, el aire es finito, el territorio es finito, las especies son finitas. ¿Sí? O aprendemos entre todos y cambiamos todas estas lógicas para aprender a manejar eso. Si eso es la crisis de la democracia, sí. Pero es que no es la crisis de la democracia, es un nuevo concepto de humanización. Porque la democracia defiende intereses, pero es que la humanización defiende la vida y la especie. Y estamos en esa puerta. Entonces, por eso es que se vuelven insuficientes los sistemas políticos por naturaleza. ¿Ya? Si a Putin le tocó a negociar para sacar el trigo, porque es que la amenaza del hambre podía acabar la fama de Rusia. ¿Sí? Pero no por buena gente, ¿no? Porque ya no hay chance, no hay chance. O manejamos esto bien, o este cuento terminó para todos con democracia o con dictadura, no importa. Entiendo perfectamente, Bernardo, esto que plantea, de que tenemos que pensar ya como especie, digamos, porque tenemos problemas que nos afectan a todos. Pero de todas maneras, eso se traduce también en mi vida cotidiana de alguna manera. Repito, y vos lo solés mencionar, nos organizamos nosotros a través de ciertas cosas llamadas instituciones para que podamos vivir dentro de ciertas reglas y obtener lo que queremos obtener. Y hablamos, Alberto, muchas veces, y lo pronunciamos muy rápidamente, crisis institucional constante en Latinoamérica, en Paraguay. ¿Qué es lo que significa exactamente la crisis institucional? Bueno, la palabra instituciones representa normalmente dos cosas, ¿verdad? Uno son reglas, como decís vos, que son la Constitución, las leyes, las resoluciones, los decretos, que son las que regulan, diríamos, el funcionamiento de la sociedad. Y la otra son las organizaciones encargadas de promulgar las reglas. El Congreso es una organización que promulga reglas. El Poder Ejecutivo es otra organización que se encarga de hacer que se cumplan las reglas. Y tenés el Poder Judicial que sanciona a quien no cumple las reglas. Cuando decimos una crisis institucional, estamos hablando de que o las reglas no son las adecuadas o las organizaciones que son las que son responsables no están funcionando como tiene que ser, ¿verdad? Lo que tienen que hacer. Acá en Paraguay, yo suelo repetir mucho cuando decimos el tema de inversiones, que para las inversiones es fundamental la confianza, y para eso requerimos confianza. El que invierte apuesta al futuro. Entonces, el que apuesta al futuro quiere, por ejemplo, un poder legislativo que promulgue leyes razonables, ¿verdad? Un poder judicial que sancione a quien no cumple las reglas. Bueno, acá en Paraguay no ocurre ninguna de las dos cosas. Entonces, claramente esa es una crisis institucional. No funcionan o las reglas o las organizaciones. Eso rompe la confianza. Rompe la confianza. Y lo que está ocurriendo es que esas instituciones que hemos creado, el Congreso, fíjate el Congreso, un ejemplo, sigue legislando como hace 200 años. Una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores,
entra un proyecto de ley, tarda, no sé, meses para pasar a la otra cámara. Eso es incompatible con un mundo interconectado, o sea, los modelos que tenemos hoy en la democracia que tenemos hoy aquí son modelos que vienen del siglo XVIII, ¿verdad? Del siglo XVIII. Entonces, son totalmente disfuncionales para lo que hoy es la sociedad y eso produce esa crisis institucional. Daniel Mendonca suele hablar siempre y lo compara al Estado como un sistema que recibe demanda y saca soluciones, digamos. Y lo que vemos es que el Estado recibe muchas demandas y no puede atender esas necesidades, esas demandas, con lo cual estamos hablando de una crisis del modelo, evidentemente, ¿verdad? Muy interesante. Quiero unirte con lo que decías, Bernardo. Estamos viviendo en los últimos 30 años algo nuevo dentro de nuestro marco constitucional, de un Estado social de derecho. Y decía, estamos aprendiendo como ciudadanos que tenemos derechos y que estamos demandando esos derechos. Pero tenemos un conjunto de reglas que no se adecuan tanto a eso y además no cumplen con su promesa. Entonces ahí hay una especie de quiebre, digamos. ¿Es así? Sí, porque las instituciones en general están orientadas a resolver un problema relevante, a prevenir un problema relevante o a conservar la solución de un problema relevante. ¿Sí? Y muchas veces separamos el poder de la vida. Y la gente ya no quiere tanto, no me elegir del poder, créeme condiciones para vivir bien. O sea, el concepto de buena vida es un concepto que se está imponiendo en el mundo. ¿Sí? No me hable de derecho ni nada, sino cómo me educo como yo quiero, cómo puedo compartir un trabajo que me genere dignidad, etc. Esas preguntas son nuevas en el mundo. Pero ahora viene la gran pregunta, que es la más difícil de todas. ¿Cómo vamos a estar juntos en la casa común? Y esa pregunta, no es que estemos en crisis, le tenemos miedo a la pregunta. ¿Por qué? Porque, pongamos el caso, Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia son países ganaderos, ¿sí? Colombia no es el mayor, tiene unos 45 millones de reses, pero no es no es Brasil con 180 millones, ¿sí? Entonces, sabemos que el consumo de carne y la demanda de recursos que tiene el ganado es enorme. Y parar eso es viable, pero nadie lo quiere hacer. El caso del agua. La forma como estamos usando el agua no es viable a largo plazo. Lo podemos cambiar, sobre todo América Latina, que tiene el 31% del agua dulce del mundo, del planeta. ¿Ya? Sabemos cómo hacerlo, pero no lo queremos hacer porque significa cambios en el comportamiento muy fuertes. Entonces, la gran dificultad para los que piensan, los líderes de política nueva, independientes si los políticos lo aceptan o no, los que tratan de diseñarla, ¿será que hay que esperar a la debacle para que la gente se convenza? A la catástrofe para que la gente acepte? ¿O es posible realmente crear condiciones para prevenir y hacer una solución al problema institucional? Entonces ahí viene el punto que preguntabas. Una de las grandes dificultades que tiene la crisis climática es que no existe un organismo que genere vinculación que vincule los bancos, la industria del cemento, la industria del acero, la industria ganadera, etcétera, que diga, usted la tiene que cumplir, ¿sí? Porque los organismos multilaterales fueron hechos para otra cosa, ¿sí? Para manejar relaciones de poder, no para manejar la supervivencia de la especie en reglas nuevas. Y no hemos encontrado ese mecanismo todavía, no lo tenemos claro. Es a nivel global. Y a nivel local, de los países, de la gente, porque la gente vive en lo local, vive en su barrio. Sí, claro, pero es que yo no puedo solucionar el problema, digamos, no es posible que yo limpie mi aire de la ciudad si el aire de la ciudad no está limpio. Porque en este momento los problemas locales, sobre todo que se refieren a la sustentabilidad del planeta, son locales porque ocurren para mí, pero para yo poderlo solucionar tiene que ser solucionado en conjunto. Nadie lo puede solucionar. Creo que la pandemia fue el mejor ejemplo. La pandemia es el mejor ejemplo. Claro, en ese caso, pero yo te podría decir la educación, que el 80% de nuestros niños no comprendan lo que leen, que es una catástrofe. Es un problema local. No. Miren de la siguiente manera. Es que la educación, la escolaridad no es igual a la educación de un país. ¿Qué es lo que educa un país? Un país lo educa. La forma como deciden los políticos, actúan los políticos. Ese es el más importante. ¿Sí? La forma como actúan los medios de comunicación. ¿Qué gramática proponen los medios?
La forma de los discursos de las iglesias, ¿sí? ¿Ya? La forma como ocurre el sistema educativo como tal, ¿ya? Y que la forma como actúan los grandes influenciadores. Si ese conjunto de actuaciones tienen el mismo norte ético, por ejemplo, cuidar el planeta, la cultura cambia inmediatamente. Pero si cada uno de esos influenciadores, la iglesia tiene un proyecto ético, el partido político tiene un proyecto ético, el mercado tiene otro proyecto ético, la gente se dispersa, se angustia, porque no ve norte, no ve sentido. Entonces, el gran desafío es cómo todos, si trabajen al nivel en que estemos, tomamos una sola regla: cuidar. Porque la regla es muy sencilla, independiente de derecha y de izquierda, de China, si de Rusia, si de Colombia, si de Paraguay. O el ser humano aprende a cuidar o no somos viables. Y cuidar no es solamente el planeta, ¿verdad? No, También cuidar de sí mismo, lo que aprendimos en la pandemia. Usted no puede cuidar de sí mismo si no cuida al otro. ¿Sí? Y no puede cuidar al otro si no cuida a muchos. Si no cuida la comida. Si no cuida al extraño. ¿Sí? Si no cuida la educación, si no cuida el pensamiento. O sea, el planeta no resiste la depredación más. No, por ejemplo, la pandemia nos enseñó que la salud es el bien más importante del ser humano. Usted puede ser muy inteligente, hablar 20 idiomas, ser multimillonario, y si no tiene salud, no es nada. O sea, y la salud es un bien colectivo que si no lo aprendemos a cuidar entre todos, no se trata de democracia, no. Si el comportamiento humano no lo cuida, no es viable. Entonces, esa vuelta de cerebro, ese cambio de epistemología, ese cambio de forma de construir el mundo, tenemos mucho miedo de hacerlo. Entonces tratamos de regresar a los nacionalismos, a los patriotismos, a los localismos, pero no es posible, no es posible. Yo pongo mucho el ejemplo de Brasil. Brasil es un país muy grande, muy rico, pero la pregunta es: ¿de dónde viene el agua de Brasil? A Brasil entra el agua de Guyana, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador y de Bolivia. Si no se cuida al otro, yo no voy a tener agua. ¿Sí? O sea, es la cosa, y ese discurso político es el nuevo discurso de la democracia, de cómo vivir dignamente. Y que todavía seguimos repitiendo cosas del pasado porque es lo que sabemos. Nos da miedo enfrentar el nuevo discurso. Un poco cuando esto plantea Bernardo, Alberto, esta nueva lógica, estos nuevos discursos, estas nuevas necesidades, y lo que vos también decías, parece que tenemos instituciones construidas ya hace mucho tiempo que no se adecuan, o reglas que no se adecuan tanto a la nueva dinámica. Ahí hay un quiebre. ¿Qué papel juega la política y los políticos en ir de alguna manera resolviendo eso? Lo digo, Bernardo, no es solamente la política, medios de comunicación, iglesia, pero me quiero bajar en el tema de la política y los políticos. Estamos en época electoral incluso. ¿Qué estamos escuchando en términos de narrativas, en términos de propuestas? ¿Te parece que de alguna manera tratan de resolver o se plantean resoluciones a estos quiebres o no? Cuando te escuchaba hablar un poquito de toda la problemática, sí me trae a colación la frase que una vez le leí creo que al primer ministro griego, cuando fue la crisis de Grecia, la crisis financiera de Grecia, que tenía un déficit fiscal gigantesco. Entonces se va al Fondo Monetario y le plantean ahí ajuste, ¿verdad? Medidas de ajuste. Si vos tenés un déficit, tenés que o subir ingresos, subir impuestos o bajar gastos. Ambos son impopulares. Entonces el ministro le dijo a la gente del Fondo Monetario, le dijo: yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que o subir ingresos o bajar gastos. El problema es que si hago eso, ¿cómo sobrevivo políticamente? No más. Eso es lo que quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo haces viable políticamente, ¿verdad? Porque este cambio, por ejemplo, me voy a nivel global, todo lo que vos estás hablando de un organismo supranacional, ¿verdad? Que controle, que maneje el tema climático, por ejemplo, pero podemos usar lo mismo para seguridad, el narcotráfico, finanzas, para todo, ¿verdad? Implica un renunciamiento a la soberanía de los países, de las naciones, ¿verdad? Aceptar una supranacionalidad. Y eso no te acepta una superpotencia global, ¿verdad? No te acepta Estados Unidos, no acepta China. ¿Por qué no funciona Mercosur? Entre varias cosas, porque Brasil no acepta la supranacionalidad. Tiene su constitución, que nadie puede estar por encima de su constitución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Me voy a la pregunta del griego, ¿verdad? Para hacer lo que hay que hacer, que sabemos lo que hay que hacer,
y que sobreviva el que haga eso y que sea posible políticamente. Y eso mismo pasa a nivel local también, Jan, ¿verdad? Sabemos los problemas que hay de la politización de la educación, cómo se usa toda la estructura del Estado, pero ¿cómo hacemos para que lo que hay que hacer, el que lo haga, sobreviva políticamente? No hay narrativa que apunten a encontrarlo. Entonces estamos ahí atrapados, digamos. Estamos hablando de lo que hay que hacer. Ahora, el cómo se va a hacer es el problema. No es suficiente la narrativa. Políticamente el tema, ¿verdad? Claro, no es suficiente la narrativa de lo que hay que hacer. Pero es que nosotros tenemos narrativa de intereses, pero no tenemos narrativa para el comportamiento, ¿sí? Que es la parte difícil. Es muy difícil que todos aprendan a leer. La pregunta es el problema de la lectura es un problema que no se puede generalizar. Cada niño tiene que aprender a leer uno por uno. ¿Sí? Es como la vacuna, no se puede fumigar. Hay que vacunar uno por uno. Hay sistemas para hacerlo masivamente. Sí, pero esa es la logística. Y la gran dificultad para muchos países era que no tenía la logística. No, póngalo al revés, más fácil. Este es un caso concreto que pasó a Benavina, en Chile. Uno de los grandes millonarios de Chile, de las familias de alto patrimonio, que tiene grandes cultivos agrícolas, le dijo a alguien de Avina, yo tengo condiciones de poner, ¿cómo llaman ustedes? Los camiones de 6 ejes, de tractomulas, de papa, de maíz, etc. Y el de Avina se emocionó mucho. Entonces me llamó Bernardo, ¿qué hacemos? Le dije, no, pues por ahora no reciba nada. Porque si usted no tiene organización en la base, usted no va a poder distribuir las papas. ¿Sí? Entonces el problema no era de disponibilidad ni de riqueza, el problema era de organización. Y de organización de base, no de la organización superestructura, sino de la organización de base, que es la que hace posible la cotidianidad. Entonces ahí viene una cuestión, la crisis climática o el hambre o la seguridad alimentaria tienen un problema de base. Y es que no se pueden resolver solo con poder estructural, requieren poder difuso. ¿Qué es el poder difuso? El poder de lo cotidiano. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la pandemia no se puede resolver sin... Usted puede tener las leyes, todo el mundo va a tener... Pero si la gente no tiene comportamiento cotidiano, la pandemia no se puede solucionar. Entonces, uno de los líos que tiene la política es que no tiene capacidad todavía de entender el comportamiento difuso, que es el que hace el cambio y sostiene los cambios. Para poner un ejemplo que pronto vamos a sacar un artículo sobre eso, es la salud dental es un bien común, es un bien público, digamos, o sea, que en América Latina se valora mucho la dentadura, en otros países no tanto. Entonces, la pregunta es, ¿quién produce la salud dental? No la produce el Ministerio de Salud, la producen las mamás, enseñándole a todos los niños a lavarse los dientes. O sea, la familia es un productor de un bien colectivo, de un bien público, pero ese bien público no es posible producirlo en la superestructura ni en la estructura, solamente es producible en la vida cotidiana. Entonces, muchos de los bienes importantes para cuidar el planeta no son bienes estructurales, o sea, consumir menos, no consumir bienes inútiles, etcétera, es un problema de cotidianidad. Si no ocurre en la cotidianidad, no va a haber cambio. ¿Cómo se afecta esa cotidianidad y ese poder diferente? Mediante instituciones locales. O sea, tenemos ¿cómo logra un país enseñar a leer y escribir? Con el profesor del bar, de la escuela, apoyado por el papá y la mamá o por los adultos. Solo esa institucionalidad difusa es la que necesita el futuro. Y en eso no tenemos mucho valor en eso. No le damos mucho valor a la familia, no le damos mucho valor al barrio, además lo desmontamos. No le damos mucho valor. Piensen lo que está pasando con el microtráfico. Se desmontaron la escuela de rock, el club de rock del barrio, el coro de la iglesia, el club de ajedrez, el club de los amigos, de la lectura, etcétera, porque eso no es impacto social, ¿no? ¿Cuánto vale sostener un club de rock de un barrio? Vale $300, $400 al año. Pero nadie le va a dar al cura párroco o al muchacho eso porque eso no es inversión social de impacto. Entonces, destruimos la cotidianidad. ¿Y quién? Entonces se desaparecieron todas estas organizaciones. ¿Quién las llenó? El microtráfico.
Entonces, recuperar la organización de base es una condición fundamental para las futuras transformaciones de la sociedad. Es interesante, Bernardo, porque leía que el Ministerio de la Soledad en Inglaterra, que está tratando de encarar un problema serio, decía la ministra, realmente lo que tuvo más impacto es ayudar a esas pequeñas asociaciones de barrio, y lo hacían con 300 libras, 250 libras, que activaban un montón de situaciones en la comunidad que permitía que la gente participe, y la soledad muchas veces es un poco lo que estás diciendo, digamos. Entonces, Alberto, si ese es el tema, no estamos encontrando la forma de llegar a esa cotidianidad, a ese cambio de comportamiento, ¿cómo se activa eso? ¿Cómo se activa? Porque también lo que vos decís es que parece que se está activando de una lógica más, de repente, más anárquica. No sé si no tenemos que ya pensar en función de cierto orden, sino que hay que pensar en función de algo, de cierta anarquía luego para que eso ocurra. ¿Cómo se activa eso? Y nosotros estamos aquí en Dende trabajando un poco en lo que llamamos minúsculos actos de coraje. O sea, que realmente el cambio no se produce con grandes líderes, lo que estás mencionando, un poco grandes planes, sino con pequeños actos de mucha gente, ¿verdad? Y Poder difuso, sí. el poder difuso. Y conseguir la masa crítica. Yo creo que es fundamental el tema de la masa crítica. Bueno, vos sos físico y sabés mejor lo que significa la masa crítica, ¿verdad? Es la cantidad necesaria para que ocurra algo, una reacción en cadena. Entonces, evidentemente, si uno o dos hacen algo, nomás no basta. Que 10 hagan, que 200 hagan. Cuando se llega a una cantidad determinada, todo el mundo después hace eso, ¿verdad? Yo veo cuando voy al exterior, por ejemplo, en esos países desarrollados, esa cultura de la cotidianidad del consumo responsable, está metido en la cultura de la gente, cosa que no está ocurriendo acá, ¿verdad? Entonces, yo no veo otra forma que minúsculos actos de coraje. Va a llevar su tiempo, a lo mejor va a tener que ocurrir anárquicamente, no sé si va a ser Y el poder difuso va a generar una solidaridad nueva, no la solidaridad ideológica, sino la solidaridad de comportamiento. Por ejemplo, para enfrentar la pandemia no había solidaridad ideológica. Es cuida, yo te cuido, tú me cuidas. Sí, yo te llevo, tú me traes. ¿Ya? Que es otro tipo de solidaridad, que es cómo crear condiciones para que el dolor del otro no ocurra o mitigar el dolor del otro. Claro, pero lo que yo voy es, y le pregunto a los dos, digamos, entiendo perfectamente ese poder disfruto, eso es lo que activa pequeños, minúsculos actos de coraje, pero de la lógica del poder, digamos, entiendo, ya las superestructuras no son suficientes. Bueno, ¿cuál es el rol entonces del poder? ¿Cuál es el rol del político, de la política? ¿Se puede activar el poder difuso de alguna manera? ¿Qué rol tengo que cumplir ahora? El político, el que está al frente del poder, digamos, que va a seguir existiendo y toma decisiones. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál tiene que ser su narrativa? ¿Cómo activa ese poder difuso? Comprendiendo el poder difuso. Claro, para empezar, sí, porque es que el poder difuso también tiene intereses. ¿Ya? Claro, a ver. Cojamos lo mejor es una familia, que digamos que es una pieza fundamental en el poder difuso. ¿Qué es lo que quiere una familia? Bien, que puedan... Las cosas que una familia quiere son muy pequeñas, pero los políticos están ofreciendo grandes obras, grandes inversiones, y no se está cuidando cómo garantizar que esa familia pueda comer juntas, reír juntas, llorar juntas, viajar juntas, y no pide nada más. Eso requiere políticas distintas, ¿sí? Por ejemplo, requiere recuperar, un poco como yo pongo caso de algunos barrios en Buenos Aires que ahora desafortunadamente se han ido desmontando. Los barrios argentinos tienen club de barrio. Un club, ¿sí? Donde hay piscinas, donde hay juegos, hasta polo, etcétera. Entonces, la gente sale de sus casas y va al club. Y un poco el modelo italiano. Los italianos no les preocupa mucho que su casa tenga muchas comodidades. Lo que les preocupa es que la ciudad tenga las comodidades. Porque se vive en la ciudad, no se vive en la casa. ¿Sí? Esa es una política, y eso es de los Medici, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué era el modelo clásico argentino? No es vivir en la casa, es vivir con los otros en el club. Y eso es una política sobre la vida cotidiana. Pero significa cambiar el concepto del líder de seguidores, de adhesiones, de grandes discursos. No es. ¿Cómo logramos vivir bien? Es la pregunta elemental. Y cuidar el planeta. Pero siguen siendo políticas públicas. Básicamente, estamos hablando de...
Eso se promueve y se lleva adelante. Aprender a invertir en las organizaciones de barrio. Inglaterra, que es la que más sabe en eso, y por eso pusiste el ejemplo, ellos ya descubrieron que invertir en el core de la iglesia es más rentable que traer los rockstar. Claro. El tema poder, solemos, y con Leonardo hablamos muchas veces de esto, ¿verdad? Hay muchos tipos de poderes, ¿verdad? Evidentemente en una sociedad está el poder instituido, las instituciones, ahí están los miembros del Congreso, el presidente, la Corte Suprema, es el poder, diríamos, instituido. Pero después está el poder de las instituciones gremiales, las asociaciones, la prensa, en fin. Y después está el poder difuso, que es el poder del líder de opinión. Bueno, pero finalmente tiene que llegar al poder instituido para poder influir en políticas públicas. El otro tema clave, yo creo, y Bernardo lo menciona siempre, cuando explica, si bien no es el modelo de Estados Unidos, pero consiguió ser la primera potencia mundial en 200 años, lo que le llevó a Europa miles de años, ¿verdad? Y como dice Tocqueville, que vos mencionás siempre, ellos encontraron la madre que es la capacidad de organizarse, ¿verdad? Entonces, esto que dice Bernardo es fundamental, que uno se organice en el barrio, en la cuadra, en la manzana, crear organizaciones, digamos. Pero invertir en eso y darle política pública a eso. Sí. Pero eso es lo que hemos destruido. Okay. ¿Sí? Sí, sí. Bajo frases de mercado, poder social, el impacto social. ¿Y qué hay que exigirle a los políticos entonces? ¿Qué le tenemos que exigir a los políticos? No, es que una sociedad no tiene más políticos que los que es capaz de generar. O sea, no existe el político en algún lugar. La sociedad es la misma que genera sus propios políticos, de acuerdo a la comprensión que tiene de sus propios intereses. Si las sociedades de América Latina no entienden el problema del valor de lo cotidiano, van a seguir generando políticos estructurales. En la medida en que muchos municipios en América Latina ya se están dando cuenta que no es el gran político el que va a solucionar el problema, sino cómo articulamos las organizaciones de base para cuidar el barrio. ¿Sí? Por ejemplo, en Brasil, inclusive se hizo un documento sobre esto, en Navina, uno de los barrios más grandes de Sao Paulo, al darse cuenta que la ciudad no tenía la capacidad de llegar hasta allá, ellos generaron su propia política de salud, de sus propias ambulancias, y se organizaron para traer vacunas al barrio, vacunas, ¿sí? Y el barrio resultó más protegido, organizado por la gente que el organizado por el Ministerio de Salud. Los menonitas en el Chaco, yo sé. Ahí no llegó el Estado y ellos se organizaron, ¿verdad? Claro. Ellos sí, como ese poder difuso. Bueno, realmente no estamos quedando sin tiempo. Yo les quiero agradecer mucho, me parece que fue un debate muy, muy rico, digamos. Un poco este punto de partida. Nosotros planteamos acá el tema de la democracia están en crisis, amenazadas. Y vos lo planteas muy bien, ¿verdad? Estamos viviendo finalmente los últimos 30 años y prácticamente eso en toda Latinoamérica, de un Estado social de derecho que implica una concepción totalmente distinta, en donde tengo derechos como ciudadano y de alguna manera me estoy percatando de la existencia de estos derechos. Nos estamos dando cuenta de eso. Nos estamos dando cuenta de eso y eso obviamente lleva a una tensión que puede ser una tensión creciente porque al darme cuenta que tengo derechos y entender que puedo exigir dichos derechos, se genera esa tensión, digamos, es una forma de ver el tema. Y también el planteamiento de que estamos también viviendo ya un problema como especie y probablemente este tema de la crisis climática que se plantea, y esto no es solamente una cuestión, digamos, que nace de una persona, la ciencia tiene hoy capacidad de mostrar qué significa eso. Y el clima lo está mostrando. Y el clima lo está mostrando en la cotidianidad, digamos. También nos exige seguramente ya una nueva forma de organizarnos. Porque vos decías, Alberto, también, las reglas que hemos construido y que dan base a las instituciones no necesariamente ya responden hoy a las nuevas realidades o las necesidades, que además son necesidades que trascienden lo local y ya son interdependientes. No, mira, la tesis de Elinor Ostrom, la Premio Nobel de Economía, es eso, va a ser realidad. ¿Cómo vamos a cuidar los bienes comunes? Totalmente. Y ahí nace el tema de la ética del cuidado, digamos, ¿verdad? Como una cuestión fundamental.
Y creo que también ustedes traen algo que me parece fantástico, este tema del poder difuso, del poder de lo cotidiano, de los minúsculos actos de coraje, digamos, que son lo que van generando estas nuevas condiciones. Pero hay todavía una brecha entre lo que la lógica de la narrativa política actual plantea, todavía en esa lógica de superestructura y del gran impacto social, versus la lógica que está cotidiana que están haciendo. Y bueno, y eso es seguramente la brecha que vamos a tener que ir cerrando, generando condiciones. Y hay ejemplos, ni siquiera estamos hablando de algo que nos ha ocurrido, como lo que estuvimos mencionando, para que realmente esto empiece a cambiar. Así que realmente muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Bernardo, un gusto tenerte acá en Paraguay de vuelta. Y gracias a todos, muy buenas noches.